Hola, buenas tardes. Creo que estoy grabando. Voy a compartir mi pantalla. Buenas tardes. Yo soy Francisco Peña, Francisco Javier Peña Landavazo, y voy a presentar mis resultados de mis prácticas profesionales número uno en fertilizantes Tepeyac. Eh, Estas prácticas, los resultados generados en estas prácticas fueron muy variados y me quedo muy satisfecho con todas las áreas en las que me involucré dentro del laboratorio. Este laboratorio es de análisis de suelos, ya sea de las características físicas o químicas del suelo, y se realizó mucho, deje pongo un cronómetro. Se realizaron muchas pruebas de muchos suelos. Este laboratorio se dedica a hacer los análisis de los suelos que traen los productores del Valle del Yaqui, y no solamente del Valle del Yaqui, pero esa es la mayoría. También llegan pruebas por mail, por correo, por paquetería, llegan pruebas, perdón, de suelo, y se analizan y después se mandan los resultados, ya sea por correo, hay página de fertilizantes Tepeyac donde los productores tienen usuarios y pueden ver sus resultados, ¿no? Eh, También, pues, aquí está la dirección del laboratorio. Aquí en la imagen de la derecha podemos ver cómo se ve dentro del laboratorio. Ese es el área principal del laboratorio. Y pues aquí está, al fondo se puede ver el área de lavado, y aquí está un poco extra de área de lavado, ¿no? Aquí está el área de secado, y mayormente en esas mesas de trabajo es donde se realiza como que lo principal, ¿no? Y pues aquí está cómo se ve por fuera el lugar. Aquí está la dirección. Está ubicado en el Parque Industrial, aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Los objetivos del proyecto desde un principio fueron realizar los análisis físicos y químicos del suelo para obtener información que permita realizar diagnósticos de fertilidad. Los objetivos específicos sería que lo que yo hice día con día fue medición diaria y de muestras de pH, medición diaria de las muestras del pH, eh, usando un electrodo que ahorita voy a explicar un poco más adelante. El entendimiento del método de Bouillocos, que es el análisis que se hace para la determinación de las características físicas del suelo y la textura, sobre todo, ¿no? Una de las características físicas del suelo es la textura, y se utiliza el método de Bouillocos, que pues ahorita les voy a explicar en qué consiste, ¿no? El lavado de material es una parte muy importante, y yo como practicante era pues de lo más fácil y de lo más repetitivo que llegué a hacer, ¿no? Y la elaboración de reportes la cuento aquí porque esa parte era más como para la escuela, pero los reportes, mi jefe quería asegurarse de que también yo le diera reportes a él. Entonces él me pedía los mismos reportes que yo le hacía a la escuela, me los pedía a él. Entonces, pues la elaboración del reporte era para las dos partes, ¿no? Habilidades y aptitudes adquiridas. Eh, el uso de aparatos electrónicos de medición como el electror medidor de pH. Este era un electrodo, ahorita creo que vienen las fotos, si no se los explico. Es un electrodo, es como un tubo de cristal que se coloca dentro de una mezcla con el suelo y agua destilada, y que te arroja un resultado de pH que estaría en la escala entre 0 y 14. Normalmente los suelos llegan a estar, si son muy ácidos, pueden tener a pH de 5, 6, puede llegar a bajar hasta 4, pero si son un poco más alcalinos, se inclinan más hacia arriba, ¿no? Que sería 8, 9, y también está el pH neutro, que vendría siendo el 7, ¿no? Y pues varía mucho entre dependiendo del pH, se hacen las pruebas o los análisis de nutrientes, ¿no? El entendimiento del programa de manejo
También, perdón, también el flamómetro era un aparato que se utilizaba. No llegué a entrar mucho en esa parte porque era un aparato más complicado, pero me tocó ver cómo funcionaba también, ¿no? Eh, y entiendo cómo funciona. Entendimiento de programa de manejo y control de calidad. Este laboratorio lleva un control y un manejo de calidad que consiste en la prueba. La muestra llega, se etiqueta y se separa de las muestras. Y todas, aunque sea de un mismo terreno, todas las muestras son diferentes. Y ya dependiendo de cómo lo pide el productor, pues se analiza en puntos del terreno, ¿no? En tal parte tienes tanto, en tal parte tienes tanto, tanto y tanto, ¿no? Dominio y entendimiento del método de Bouyocos. Ahorita lo dije, el método de Bouyocos es un método para determinar cuánta cantidad de limo, arcilla y arena tiene el suelo. El método consiste en pesar 50 gramos de suelo. Ya tamizado el suelo, se pasa por un proceso de secado, luego se tamiza y se obtiene la partícula fina y la partícula gruesa. Con la partícula gruesa se realiza el método de Boyocos utilizando 50 gramos de suelo y 50 mililitros de calgón. Se mezcla y se agregan 50 gramos de agua normal de la llave, es 50 mililitros, perdón, de agua de la llave y después se deja reposar por 15 minutos. Después de ahí se pasan a unas batidoras y se agregan 100, se agrega 1 litro de agua hasta un nivel para realizar el método de Boyocos que vendría siendo agitar una probeta y moverla 15 veces en giros de 360 grados. Después se deja reposar por 10 segundos y se toma una medición de densidad con un densiómetro. Eh, entonces se deja que repose el densiómetro por 10 segundos más, se toma la lectura de la densidad, un ejemplo podría ser 30, y se apunta el dato. Se toma la temperatura, digamos un ejemplo 24, y se apunta el dato. Se deja reposar la probeta con el suelo y se deja reposar 2 horas. A las 2 horas se toma una segunda lectura y se apunta también la densidad y la temperatura después de pasadas las 2 horas. Y con eso hay un cuaderno donde vienen las temperaturas y las densidades y dependiendo de tanta temperatura y tanta densidad, hay un número determinado o un porcentaje determinado de cuánta arcilla tienen los suelos que tienen tanta densidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sacando ya, utilizando el triángulo de las texturas, se cuantifica o se analiza cuánta partícula de arcilla, cuánta partícula de limo y cuánta partícula de arena. El dominio perdón, y los cálculos de la textura del suelo, que es lo que acabo de mencionar, y la conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica se calculaba poniendo un tubo con un filtro, un papel filtro dentro del tubo, ¿no? Un papel filtro eh, hasta un nivel de arena y el suelo. Después de esto se realizan golpes para compactar un poco el suelo como para simular las características en campo, ¿no? Y después se agrega agua y se deja desde que cuela la primera gota, se cuenta 1 hora y después se mide la cantidad que percoló, ¿no? Y pues esas son las habilidades y aptitudes adquiridas. Limitantes. El aprendizaje dependiente, siento que a veces que yo iba al laboratorio y no había pruebas, entonces tenía que hacer cosas como lavado, em, cosas que no, en realidad no dejan un aprendizaje grande, ¿no? O que es algo, una tarea más repetitiva pero pues cosas que son necesarias, ¿verdad? Entonces se aprende de ahí también. Y pues dependía mucho de yo en mis días que yo iba a las prácticas, pues
si llegaba yo a atinarle o me daba la suerte de tener muchas muestras, entonces había mucho trabajo y había mucho por aprender. Y pues la falta de habilidades yo para realizar tareas más importantes, pues hay, como es un laboratorio, hay puestos de un rango más alto y hay, con ese puesto lleva una dificultad y una demanda, ¿no? Pues no cualquiera puede hacerlo. Entonces, me dejaban ver y a veces hacer un poco las cosas, pero siempre había cosas que no, en las que yo no entraba, ¿verdad? Porque pues yo no estaba capacitado para hacer eso y era muy poco el tiempo como para capacitarme. O tenía yo otras tareas, ¿no? Que ya eran más importantes porque ya había alguien que hiciera las tareas más importantes, ¿no? ¿Qué aprendí? Pues aprendí a utilizar todos estos tipos de aparatos, todos estos métodos para analizar suelos, para determinar las características físicas y químicas. Em, las características que más analicé fueron las físicas, que son la conductividad aráulica y la textura, y la característica química que más analicé fue el pH, ¿no? Eh, pues también estuve involucrado en esas tres en mayormente, ¿no? Y pues aprendí que el lavado de material es muy importante porque la verdad se utiliza mucho material en el laboratorio y pues estos materiales, si no se lavan de manera correcta, tienen un proceso de lavado que también eh, se enjuaga con agua de la llave, se usa un jabón especial, se llama Extran, reducido al 10%. eh, Después se utiliza agua destilada, se enjuaga con agua destilada y después con agua desionizada. em, y pues después de ahí se pone a secar al aire. ¿Fácil o difícil? ¿Cómo definiría yo estas prácticas? Pues estas prácticas en gran parte fueron fáciles, en mi opinión, ya que no batallé yo para conseguirlas, porque pues yo principalmente iba a Tepeyac a el área de ventas, pero se dieron las cosas y yo platicando con el encargado, mi currículum y lo que le presenté y mis ideas que le presenté y como que lo que me interesaba me mandó al área de laboratorio y me comentó que era una posibilidad también. Entonces, pues le pregunté, fui con la entrevista con el jefe de laboratorio y se dio todo y pues pudo haber un espacio para mí, ¿verdad? Y yo era el único practicante en este laboratorio este semestre, ¿no? Me comentaban mis compañeros de trabajo que siempre había más de un practicante, más de dos, tres. Entonces, esa fue otra de las razones por la cual fue un poco, no fácil, pero se me estaba muy favorecido yo, ya que si había alguien a quien enseñarle o había algo diferente, pues era yo ahí, ¿no? Porque era el único que estaba fuera del sistema, ¿no? Entonces, si yo tenía una pregunta, pues no es, todo el mundo me respondía y me ayudaban mucho, ¿verdad? Pero había veces que la gente estaba ocupada con las muestras y que la gente tenía cosas que hacer, entonces yo pues tenía que aprender, tenía que preguntar y yo hacer las cosas y hacer mi mayor esfuerzo por seguir las libretas de las instrucciones y leer bien e intentar hacer los análisis de la mejor manera. Resultados obtenidos. Todos estos resultados y datos obtenidos en el análisis se pasan a una bitácora eh, y para llevar un seguimiento y poder presentar los resultados, pues llegan en una forma de Excel, ¿no? Al capturar los datos y pues se organizan los documentos. Todo esto te dará parte del trabajo. Los resultados obtenidos de estas prácticas profesionales, en mi opinión, son pues las relaciones que construí, todo lo que aprendí yo dentro de
ambiente laboral, cómo son las posiciones de un área de trabajo, ¿no? O un área de una empresa tan grande como lo es Tepeyac. El área de laboratorio tenía al gerente de laboratorio, tenía los químicos analistas, tenía los auxiliares, tenía a la encargada del manejo de calidad, tenían al encargado de pruebas de campo y tenían también, pues, desde los conserjes, ¿no? También cuenta y pues yo que soy practicante, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mitad de mis prácticas, la señora encargada del manejo de calidad ah, pidió que tomáramos el tiempo de cuánto nos tardábamos haciendo los análisis, dependiendo de qué tantas muestras hay. Entonces, para llevar un control de cuando llegan muestras y hay mucha carga de trabajo, decir, ¿sabe qué? La muestra se da en tanto tiempo, ¿no? Porque a lo que yo tengo entendido, normalmente no había un tiempo determinado para entregar los análisis, ¿no? No tarda más de una semana, a lo que aprendí, tarda unos cuantos días en pasarse el análisis al productor, porque lo que más toma tiempo son los análisis químicos, ¿no? El análisis de boro, nitrógeno, eh, calcio, todo, potasio, todo eso toma un poco más de tiempo que que son las características químicas, toman un poco más tiempo que las características físicas, ¿no? Eh, recomendaciones. Las únicas recomendaciones que tengo yo es probablemente modernizar los métodos de los análisis físicos, ya que pues hay cosas que están hechas, por decir algo, un poco mexicanizadas, ¿no? Eh, por así decirlo. Eh, pero las cosas son un poco ambiguas o los métodos son un poco ambiguos y pues a veces también ayuda a uno. Un ejemplo sería muy fácil, y muy simple, sencillo. Sería, por ejemplo, una vez que yo estaba bueno, estaba limpiando unas perlas que se usan para eh, análisis de ácidos, y yo las estaba limpiando y yo pues pregunté, oye, ¿por qué no tienen un colador para limpiarlas? Entonces ellos, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos un colador? Entonces hay cosas que se han estado haciendo o métodos que se han estado haciendo por tanto tiempo que ellos ya tienen tanto tiempo ahí adentro que a veces no piensan en cómo se puede eh, hacer de una manera más eficiente o más eficaz, ¿no? O sea, para ahorrar tiempo. Entonces, pues ese es un pequeño ejemplo de cómo a veces uno puede llegar a un lugar y cambiar algo para buena manera, ¿no? Y siempre recomendando las cosas de buena gana y en un buen tono, ¿no? No queriendo cambiar cosas, ¿no? Asignar áreas de trabajo por separado. Me tocaba muchas veces compartir áreas de trabajo y no era fácil porque pues alguien tenía que hacer el secado de hojas para realizar los análisis de nutrientes, alguien tenía que hacer esto, el otro, y pues ahí estábamos compartiendo, ¿no? Entonces cuando había muchas muestras que hacer, pues el espacio era limitado, ¿no? Entonces no se podían hacer todas las muestras y pues no había mucha capacidad de probetas, hay veces que llevaban 40 muestras y pues en realidad nomás hay 18 probetas, entonces se tiene que hacer todo el análisis y esperar las 2 horas, todo eso, entonces y después puedes pasar a las siguientes. Entonces eso toma tiempo y atrasa un poco el trabajo, ¿no? Y mejorar la limpieza de las áreas. Seguido yo me topaba llegaba yo a veces antes que algunos de los trabajadores en las mañanas y pues veía que dejaban las cosas ahí, ¿no? Y pues llegaba yo a lavar a veces. Como yo no iba todos los días, pues yo no sé cómo. Había días que hacían cosas que yo no sabía y, pues yo llegaba a veces a lavar. em, Cuando bien se pudo haber lavado un día antes, ¿no? Entonces esas son mis únicas recomendaciones, la verdad, pero en general es un laboratorio eh, muy bueno y se lleva una muy buena organización, pero podrían mejorar un poco en la limpieza, solo una recomendación. Conclusiones, pues quedo muy satisfecho. Siento que en lo personal fueron unas prácticas muy buenas, me llevo un gran aprendizaje.
Lamentablemente no hubo oportunidad. Desde un principio yo veía que no iba a haber mucha oportunidad de aspirar a un puesto, una vacante, ya que, pues, a lo que tengo entendido, eh, una persona, un practicante, de hecho, graduado de Eton, se hizo sus prácticas ahí desde biotecnología y lo contrataron durante sus prácticas solamente porque alguien renunció. Y eran él y cuatro practicantes más, y a los otros cuatro practicantes no los contrataron. Entonces, pues, si no renunciaba nadie o si no había cambios del personal o de la gerencia, pues no iba a haber oportunidad. Pero todos se portaron muy bien conmigo, se despidieron muy bien de mí y me desearon lo mejor. Y pues quiero pensar yo que se quedan con buena impresión de mí, ¿verdad? Siento yo que les ayudé mucho, aprendieron de mí, yo aprendí mucho de ellos. Y pues formé una muy buena relación con mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Aquí están un poco, unas cuantas fotos. La foto de la izquierda es un molino de suelo, porque los suelos cuando se secan, pues están los terrones, ¿no? Y se ocupa dejar un poco más liso para poder tamizarlo, que es en la foto del medio. Eh, la foto de hasta la derecha eh, es una cámara donde se realiza todos los análisis químicos y pues esa cápsula tiene un aspirador, vamos a llamarle un ventilador que succione el aire, ¿no? Para que tú no respires todos esos químicos. Aquí estoy neutralizando en la foto de la izquierda, que neutralizar es con las muestras que terminan de los ácidos foliares. No se puede tirar eso a la tubería, entonces se neutraliza el pH de tan ácido que era, incluso niveles de 1, de pH 1 o menos, eh, pues se neutraliza a 7 o 8, algo que sea, pues no da, también hay que cuidar el medio ambiente, ¿no? En la foto del medio, aquí están las muestras ya analizadas, se dejan ahí por si llega a haber alguna pregunta del, o que llegan a querer hacer otro análisis porque no les pareció algún resultado, se guardan las muestras en lo que se puede, ¿no? Porque eh, muchas veces pues se acaba la muestra, en su mayoría. Y aquí está una pipeta, estaba realizando titulación, que es un proceso químico, ¿no? Que es para determinar la cantidad de carbonatos de calcio. Aquí estoy también calculando esos carbonatos y la cantidad, pasando el filtro en la imagen de la izquierda estoy pasando agua por un filtro con el suelo. Aquí estoy yo con mi bata, mi cubrebocas después de tamizar porque pues hay mucho polvo con tamizas. Y ahí está una foto del material más o menos de lo que me tocaba lavar de a diario, ¿no? Casi. Y ahí de atrás se ven de hecho los matraces que estaban por lavar. Pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y muchas gracias. Adiós.